El día de hoy nos encontramos en el Juzgado Penal de Control y Oralidad para dar comienzo a la audiencia inicial respecto de la vinculación a proceso e imposición de medidas cautelares. Por parte de la Fiscalía. Su Señoría, pido permiso para desplazarme en la sala. Concedido. Gracias. Una vez más, nos encontramos en presencia de un hecho delictivo y es responsabilidad del Estado velar en todo momento por el respeto al medio ambiente y las obligaciones biológicas que tiene el hombre con los animales. Su Señoría, de acuerdo al artículo 19 constitucional y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito la vinculación a proceso a la hoy imputada Rosalba Velázquez Valderas por el delito de crueldad animal configurado en el Código Penal para el Distrito Federal en su artículo 350-T, que a la letra dice: al que intencionalmente cometa actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie animal no humana provocándole la muerte. Y conforme a lo establecido por el artículo 261 en el Código ya mencionado, prosigo a exponer razonablemente la existencia del hecho delictivo y la probable participación de la imputada con narrativa de los hechos siguientes. El pasado 1 de octubre del presente año, siendo las 4:30 de la tarde, Ramón Salazar Villagómez se dispuso a sacar a su mascota Laika al Parque México. Estando ahí, aprovechó para dejarla libre, debiendo mencionar que nunca le perdió el rastro. Pasó media hora y regresó a casa. Transcurrieron aproximadamente 10 minutos cuando Laika comenzó a toser, a vomitar y momentos después convulsionó y murió. Esto lo podemos corroborar con el acta de denuncia realizada por el ofendido Ramón. Al día siguiente, 2 de octubre, por la mañana, Daniel Michel Santoscoy sacó a pasear a su mascota Gala al mismo parque, en el cual se acostumbra que los dueños suelten a sus mascotas para que vayan al área de juegos para perros. Minutos más tarde, Gala regresó con su dueño y fue en ese momento cuando Gala comenzó a tener problemas para respirar, donde posteriormente fallece en el parque, hechos que corroboran con la entrevista realizada al ofendido Daniel. El día 3 de octubre, por la mañana, Santiago Gómez Díaz también llevó al mencionado parque a 3 perros de nombre Azteca, Frida y Simón, el primero siendo de Luciana Franco y los 2 últimos de Regina Sanz. Ese día, Santiago observó que los 3 perros se metieron a una de las jardineras. Fue ahí cuando se percató que se encontraban masticando algo, y minutos después los perros se acercaron agitados, tosiendo, vomitando, y enseguida los 3 mueren. Por lo anterior, Su Señoría, nos damos cuenta de un hecho delictivo de maltrato animal, donde intencionadamente una persona con el ánimo de envenenar a las mascotas arroja entre las jardineras pollo contaminado, mismo que se encontró en una bolsa negra en el citado parque, el cual, infestado por raticida, provocó la muerte de estos 5 perros. Según las entrevistas de los testigos Mariana Albazán Morales, Luis Antonio Urrutia Domenzaín y César Augusto Ramírez, afirman haber escuchado a la imputada referirse despectivamente a las mascotas diciendo: estos perros del demonio ya me tienen harta, pinches animales, pero los voy a seguir matando a todos hasta que no quede ninguno vivo. Por eso están matando perros en la Condesa. Por tanto, señor juez, para esta fiscalía basta con 3 entrevistas que aseveran la probable responsabilidad de Rosalba en el presente delito, y además teniendo como datos de prueba las evidencias obtenidas en la diligencia realizada en el domicilio de la imputada. La primera consiste en un envase de 1 kilo de fosfuro de zinc, sustancia clasificada como potencialmente tóxica y regulada por la Ley General de Salud, y la segunda, un congelador industrial de 45 litros de capacidad, que contenía la exorbitante cantidad de 13 pollos en estado de congelación, en una vivienda donde solo habita una persona. Por otro lado, se realizó un dictamen pericial donde consta que la causa de la muerte del animal fue por intoxicación. Asimismo, la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, en su artículo 24, menciona que se consideran actos de crueldad y maltrato que deben ser sancionados los siguientes actos realizados en perjuicio de cualquier animal, como causarle la muerte utilizando cualquier medio que prolongue la agonía o provoque sufrimiento. Considerando así la Declaración Universal de los Derechos del Animal en su artículo 3,
que ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles. Dicho lo anterior, esta Fiscalía cumple con todos los requisitos de vinculación a proceso que prevé el artículo 316 y 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es por ello que solicito la vinculación a proceso a la imputada Rosalba Velázquez Valderas, por todos y cada uno de los hechos mencionados con anterioridad. Es cuanto, su señoría. Por parte de la defensa, ¿algo que agregar? Su señoría, solicito permiso para desplazarme en la sala. Concedido. Gracias. En respuesta a la solicitud realizada por la Fiscalía, esta defensa considera que no cumple con los requisitos necesarios para la vinculación a proceso, como lo prevé el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud que no logra establecer la probable participación y no existe dato de prueba que genere el nexo causal de los hechos con la imputada, ya que solo se basa en sucesos circunstanciales respecto de lo siguiente. El principal argumento de la Fiscalía para incriminar a Rosalba Velázquez es que en la carpeta de investigación se encuentran 3 entrevistas, en donde difieren que la imputada profirió palabras despectivas en contra de los animales y que incluso pudo aceptar su responsabilidad. Sin embargo, esto jurídicamente es un dicho, no significa que en realidad se haya realizado. Además, que lo anterior fue producto de un problema entre Mariana Albazán, Luis Antonio Urrutia y la imputada Rosalba, motivo por el cual declararon en contra de ella. Situación que es totalmente ajena en tiempo, modo y lugar a los hechos controvertidos. Por esta situación, se llevó a cabo una diligencia en el domicilio de la imputada, donde se obtuvo un envase de fósforo de zinc que mi defendida conservaba, ya que hace tiempo se había presentado una plaga de ratas en la colonia, por lo que otros comerciantes también tenían sustancias tóxicas, mismas que colocaron en el parque para terminar con ella. De los pollos encontrados en el congelador de la imputada, ella los tenía por recomendación de su médico, de solo ingerir alimentos que fueran hechos con pollo. De esto, no existió vínculo científico con el alimento infestado encontrado en el parque, ya que ni siquiera fue sometido a análisis por la autoridad pericial. Cabe mencionar que de los 5 perros muertos a causa de intoxicación, solo a uno se le realizó la necropsia canina para saber el motivo de su muerte, y los resultados en ningún caso los pueden vincular con las evidencias recabadas en el domicilio de la imputada. Además, se realizó un informe de toxicología en el que tampoco se encontró relación alguna entre el contenido gástrico del canino y el contenido de la bolsa encontrada en el parque, lo que para esta defensa resulta incongruente aseverar la probable participación de una persona cuando no existen procedimientos científicos que prueben dichas actuaciones. Es por todo lo anterior que los sucesos ocurridos en el día 1, 2 y 3 de octubre del presente año no se puede acreditar ningún grado de autoría por parte de Rosalba Velázquez. Además, fue por negligencia de los dueños de las mascotas que ingirieron tal veneno, pues al dejarlos libres en el parque no se previeron el cuidado que todo hombre debe tener con sus mascotas, como lo menciona la Ley de Protección a los Animales en su artículo 30, que dice: toda persona propietaria, poseedora o encargada de un perro está obligada a colocarle una correa al transitar con ella por la vía pública. Su señoría, podemos encontrar en el registro, se localizó un video en el cual la Fiscalía no hizo alusión. En él se ve la silueta de un masculino con una bolsa blanca en las manos, donde está depositando algo detrás de las jardineras, situación que no relaciona en ningún momento a mi defendida. Por todo lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito dicte a favor de mi defendida auto de no vinculación a proceso, en virtud de que no se lograron establecer los elementos de prueba que determinen la participación de mi defendida Rosalba Velázquez Valderas. Es cuanto, su señoría. Escuchadas a las partes, damos inicio a la solicitud de imposición de medidas cautelares. Por parte de la Fiscalía, solicito permiso para desplazarme por esta sala, su señoría. Concedido. Gracias. De conformidad con el artículo 16, párrafo 15 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
Artículo 19, párrafo segundo, 67, fracción quinta, 131, fracción 19ª y artículos 151 a 159 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, procedo. Siendo proporcionales, justas, necesarias, en concordancia con el principio de proporcionalidad, el criterio de mínima intervención, esta representación social tiene bien solicitar su señoría se dicte la imposición de medidas cautelares en contra de la imputada Rosalba Velázquez Valderas. Dichas medidas contenidas en las fracciones primera, quinta, séptima y octava del Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 155. Con el objeto de asegurar la presencia de la imputada durante el procedimiento, esta representación social solicita la medida cautelar consistente en la prohibición de salir del país, del lugar determinado, así como del ámbito territorial, dado el caso que señale su señoría. En segundo término, solicitamos la presentación periódica de la imputada en un periodo quincenal ante su autoridad o ante la autoridad distinta que la misma designe. Esto en razón de 4 elementos. Primero, encontramos que la imputada vive sola, fácilmente podría sustraerse de la justicia sin que alguien lo notara. En segundo término, la misma cuenta con 4 hermanos que le pudieran ayudar en la sustracción de la justicia. Además, la misma, siendo jubilada, cuenta con conocimientos en ingeniería química por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo cual pone a la misma en conocimiento de la manipulación de sustancias que pueden resultar muy peligrosas. Además de que aun cuando se llegara a argumentar por parte de la defensa que la misma cuenta con una lesión en la cadera, dicha lesión no es considerada como grave, no es necesario ninguna intervención quirúrgica en la misma. Además, por prescripción médica, de hecho, la imputada consume un estupefaciente denominado como dihidrocodeinona, o mejor conocido como hidrocodona, el cual hay un peligro inminente de que cause una fuerte adicción, además de que está estricta y severamente regulado por la Ley General de Salud. Con el objeto de garantizar la seguridad de los testigos, víctimas y ofendidos durante el procedimiento, se solicita que se imponga la medida cautelar consistente en el prohibir el acercarse, el concurrir o el comunicarse respecto de los ofendidos y testigos mencionados anteriormente por esta representación. En último término, con el objeto de evitar la obstaculización del procedimiento por parte de la imputada, se solicita se imponga la medida cautelar consistente en la restricción de que la misma se acerque al Parque México, a sus inmediaciones y a los domicilios de los mencionados testigos y ofendidos, ya que la misma, como comenta la Fiscalía en anterioridad, hizo referencia a un comentario con sumo desprecio. Ella aseveró que ya había matado, dijo lo siguiente: pero los voy a seguir matando a todos, hasta que no quede ninguno vivo. Dicho esto, su señoría, podemos nosotros entender claramente que ella misma como imputada nos establece el antecedente de que la misma ya mató, y peor aún, lo seguirá haciendo. Esto, de haberse realizado, su señoría, posiblemente pudiera ser constitutivo de delito. En consonancia con lo ya mencionado y recordando el objeto de las medidas cautelares que tiene en este caso, en base al criterio de mínima intervención, el principio de proporcionalidad, el asegurar la presentación de la imputada durante el procedimiento, garantizar la seguridad de las víctimas, evitar la obstaculización, aunado a esto, su señoría, de conformidad con las actas, que son en este caso 13, informes periciales y opiniones contenidos en la carpeta de investigación de número 1985/2015, reitero, esta representación social tiene a bien su señoría solicitar se dicte la imposición de medidas cautelares respecto de la imputada Rosalba Velázquez Valderas. Es cuanto, su señoría. Por parte de la defensa, ¿algo que manifestar? Sí, su señoría, solicito permiso para deambular por la sala. Concedido. De acuerdo a lo manifestado por el Ministerio Público, en seguimiento al principio de contradicción, esta defensa se manifiesta inconforme con las medidas cautelares solicitadas previamente, dado que se necesita hacer una efectiva evaluación de riesgo para determinar la necesidad de cautela. Todas medidas cautelares deberán ser impuestas únicamente cuando fuera indispensable para asegurar
la presencia del imputado a proceso, que aquellas que se soliciten y en su caso se impongan sean las menos gravosas para la libertad del mismo. El artículo 163 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece y faculta a las partes para que puedan invocar datos de prueba para que se modifique o revoque la medida cautelar. Haciendo uso de este derecho, en la carpeta de investigación se desprende que la imputada, al haber permitido practicar la diligencia al policía investigador Jacinto Soto, quien aún su señoría, sin orden de cateo, fue invitado por la propia procesada a entrar a su domicilio sin el menor temor, dejando en claro su evidente voluntad y disposición para someterse a este proceso. Es por ello, su señoría, que esta defensa considera excesiva la primer medida cautelar personal solicitada por la Fiscalía. Las medidas cautelares deberán imponerse de acuerdo a las características y circunstancias de la persona imputada. Y Rosalba Velázquez efectivamente cuenta con una lesión de cadera reciente, y esto lo podemos corroborar con la misma opinión de la Unidad de Medidas Cautelares. Además, su señoría, es una persona mayor, con 71 años de edad, por lo cual la presentación quincenal durante el periodo de la investigación ante este tribunal o ante aquel distinto que usted designe, representa un obstáculo inminente para su bienestar. Por otro lado, la prohibición de salir sin autorización del país o de la localidad en la cual resida también se considera una medida cautelar desproporcionada. Es verdad que la imputada tiene un arraigo de 6 meses viviendo en Hipódromo Condesa. Sin embargo, su señoría nunca mostró falsedad en los datos proporcionados. Y el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su fracción primera, es muy claro al establecer que la falsedad sobre los datos proporcionados del domicilio del imputado constituyen presunción de riesgo de fuga. Entonces, la imputada ha mostrado en todo momento una actitud de colaboración. A raíz de que se establezca la claridad del caso y se demuestre judicialmente que ella no tuvo responsabilidad en el mismo, pudiendo así ampliar la imagen de una profesora con amplia actitud de capacidad y estudio aún después de su jubilación. El numeral 20 constitucional protege la presunción de inocencia de la imputada, esto es, hasta que se demuestre lo contrario. Por tanto, debe tratársele como tal. Por ello, esta defensa considera innecesaria la medida cautelar que le prohíbe concurrir a determinados lugares o a determinadas reuniones, su señoría, dado que la imputada no cuenta con antecedentes penales y no se le tiene conocimiento de riesgo en relación a su comportamiento, dato que podemos corroborar con la propia opinión emitida por la Unidad de Medidas Cautelares que obra en la carpeta de investigación y que por tanto, su señoría, da por evidente que no existen características que hagan presumir peligro de sustracción al proceso. Entonces, si se llegara a imponer tal medida cautelar y la que le prohíbe acercarse a determinadas personas, lo único que generaría, su señoría, sería un gran deterioro en su bienestar por solo tratar de mantenerla arraigada en su hogar, su señoría. Para esta defensa es importante manifestar los principios fundamentales de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, que consisten en el buen trato, la atención preferencial y la protección judicial. Establece que los estados se comprometen a garantizar la debida diligencia y la atención preferencial para la resolución de las decisiones en los casos judiciales. Por lo anteriormente expuesto, su señoría, solicito se niegue y se reconsidere la solicitud realizada por la Fiscalía respecto a las medidas cautelares
mencionadas y le baste a este tribunal los buenos antecedentes que ya obran en la carpeta de investigación, donde establece la voluntad que ha tenido la imputada durante todo el procedimiento, misma que está dispuesta a participar en todas y cada una de las audiencias que de este proceso puedan surgir. Su señoría, es cuanto.